Es un placer estar con mis dos amigos, mis dos colegas, con los cuales trabajamos a lo largo de los años en diferentes ámbitos de la vida de, de países. En el caso de Samuel, trabajábamos en muchos países desde las Naciones Unidas a comienzos del milenio, como él señaló, y con Carlos estuvimos trabajando en México y publicando obras conjuntamente con Samuel. O sea que tenemos una larga historia donde desde tres diferentes disciplinas metodológicas eh, convergemos al análisis de un cáncer como lo es la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es un fenómeno político, es un fenómeno social, es un fenómeno económico, es un fenómeno paramilitar, es un fenómeno que tiene diferentes dimensiones y por lo tanto se necesita un enfoque multidisciplinario como el que está representado en este panel. El segundo punto es que les quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Flores Pérez y al doctor Samuel González Ruiz, porque ambos, como cofundador de Safe Democracy, junto a Alberto Aguilar, a mi colega y amiga Marcela Jiménez y demás, hemos estado intentando trabajar en estos temas en cuanto al efecto que puede llegar a tener la delincuencia organizada sobre las futuras democracias de la región. Entonces, con un espíritu propositivo, la idea no es solo diagnosticar, sino proponer enfoques hacia futuro, como acaban de hacer el doctor Carlos Flores Pérez y el doctor Samuel González Ruiz. Carlos y Samuel merecen además la admiración de todos nosotros porque desde un Estado infiltrado por la delincuencia organizada desde hace muchas décadas, que trabaja mano a mano con la delincuencia organizada, estos dos profesionales, además de ser académicos, estuvieron a cargo de áreas fundamentales del Estado mexicano, aceptaron trabajar, poner sus vidas, sus patrimonios, su bienestar en riesgo desde el área de inteligencia, en el caso de Carlos Flores Pérez, y desde el ámbito judicial, en el caso del doctor Samuel González Ruiz, para poder aportar al bienestar de su país, de México, y desde México combatir este cáncer con tantos tentáculos. Es un pulpo con muchos tentáculos y mucho lograron cuando estaban trabajando dentro de dos ámbitos que eran islas de integridad en ese momento, rodeadas de corrupción, rodeadas de todo tipo de riesgos desde adentro del Estado y desde afuera del Estado. Así que vaya el crédito a ustedes dos por haber hecho eso. Yo trabajé, como bien dijo Samuel, para órganos del Estado norteamericano y para las Naciones Unidas y trabajo con la idea de coordinar internacionalmente las acciones de política pública que mencionaron mis dos colegas. Coordinarlas internacionalmente es el objetivo de las leyes de las Naciones Unidas, leyes internacionales que han sido ratificadas, firmadas y ratificadas por los senados de nuestros países. Son leyes. Y esas leyes señalan claramente, con toda la ambigüedad que pueda tener una ley, señalan cómo deshacerse de estos fenómenos. El problema es cuando la delincuencia organizada llega a establecerse en el Estado, capturar al Estado entero, en donde el Estado, propiamente dicho, pasa a ser una organización criminal. Se produce una transformación del Estado monolíticamente en una organización criminal, que es lo que sucede en países como Corea del Norte, Rusia, Venezuela. En ese sentido, ustedes van a ver que no podés diferenciar al presidente Maduro de los tres carteles con los cuales él trabaja, de las tres organizaciones criminales,
más una que yo no me atrevería a denominar cartel, es Hezbollah, que es parte del sistema político libanés, o sea que no podríamos llamarlo, pero que actúa como una red criminal que promueve actos de terrorismo. Por lo tanto, tenemos a Maduro monolíticamente, con sus militares, con sus ministros que están mencionados por el Departamento de Justicia desde el primer impulso de acusación penal en el 2020 hasta contra Maduro y contra ministros, el vicepresidente, el que hoy es el ministro del Interior, Gabello, contra el jefe de inteligencia venezolano que fue capturado y fue procesado en Estados Unidos, Carvajal, que comenzó a aportar documentos corroborantes que ya no eran dichos de testigos protegidos, sino eran documentos corroborantes de los dichos que habían vertido testigos protegidos de la participación directa de Maduro en el transporte de drogas desde la Terminal 4 del aeropuerto de Maiquetía, el aeropuerto venezolano. Ya cuando el jefe de inteligencia aporta archivos electrónicos que confirman que esta acusación tiene un fundamento, una base sólida en cuanto a datos, ya no estamos hablando de testigos anónimos. Yo siempre le quiero aclarar a los periodistas mexicanos y de otros países que decir que un testigo anónimo te ha dado información o que 5 testigos anónimos te han dado información no constituye suficiente base para que una periodista o un periodista comience a revelar primicias sobre los vínculos de un funcionario público con la delincuencia organizada. Tiene que existir información corroborante, como bien hace el periodista Hugo Alconada Amón en Argentina, como ha hecho Ana Lilia Pérez, periodista mexicana, como han hecho periodistas del Faro en El Salvador. Sin embargo, hay que asegurarse que cuando uno se enfrenta a un hecho como el de ayer, en donde se aumenta la recompensa a $50 millones, como bien señaló Samuel, y hay una acusación que se ha venido madurando, acusación penal, desde el año 2020, no está esto basado solamente en los dichos de los sobrinos de la esposa de Maduro, que fueron sentenciados judicialmente en Estados Unidos, revelaron mucha información, sino está basado en documentos originales, electrónicos, verificados, en videos, en fotografías, mostrando la participación de Maduro, de sus militares, de sus ministros en el tráfico de drogas, en su vínculo con líderes de la FARC, Iván Márquez, Sánscrito, y hay otros elementos ya comprobados, grabaciones, etcétera, que dan cuenta de que el Estado venezolano funciona monolíticamente como una delincuencia organizada transnacional. Lo mismo se puede decir de Corea del Norte, con su participación en la falsificación de monedas, en su participación en las enormes embarcaciones, flujo de embarcaciones con productos que son sujetos a falsificación de marcas. El caso del ex dictador de Siria, Assad, que era el principal exportador de metanfetaminas hacia el resto de Europa, hacia Asia. Hay veces que el Estado se transforma en un cartel como el de Sinaloa. Entonces, esos son casos muy específicos y muy pocos. El caso ruso, estoy trabajando en Ucrania justamente ayudando allá para que se puedan mapear, dibujar las redes criminales que están metidas en el tráfico de personas, la trata de personas menores de edad hacia Rusia, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera, donde hay una organización criminal que trabaja en el Ministerio de Defensa ruso que actúa de la misma manera que acabo de describir sobre Venezuela. O sea que son casos muy particulares en donde le llamamos State Organized Crime, delincuencia organizada de Estado. El caso de México no es así. El caso de México, como bien señaló Carlos, de manera muy detallada,
tienen a redes criminales que de manera descentralizada capturan diferentes pedazos del Estado en la dimensión federal, estatal y municipal, y con motivación financiera, económica, pero en el proceso de expandirse estas redes criminales y de capturar a fiscalías, capturar a policías, capturar a jueces, capturar a la Fiscalía General de la República, en el caso mexicano, lo que sucede es que cometen actos de terrorismo claramente detallados en las convenciones, en las leyes de la ONU, que son 14, en donde claramente están detallados uno por uno el uso de explosivos, el secuestro y ataque contra funcionarios públicos o funcionarios internacionales, el ataque contra plataformas petroleras. Son todos actos de terrorismo claramente definidos. No es un invento norteamericano el que hayan cometido actos de terrorismo. Tanto es así que en el año 2005 fui coautor de un libro que básicamente estaba diseñado para probar que ya, como bien dijo Samuel, desde los años 90 se venían cometiendo actos de terrorismo en México. Y lo señalábamos en el libro y hacíamos una relación directa con el texto de las leyes de la ONU que así lo establecían. Por cobardía y para no generar impactos negativos en el flujo de negocios, las diferentes administraciones federales mexicanas se negaron a aplicar las leyes de la ONU como deberían haberlo hecho, con toda la cooperación internacional que eso hubiese implicado, con lo cual se hubiesen podido salvar miles de vidas humanas que fueron perdidas debido a la negligencia por acción u omisión del gobierno federal mexicano, incluyendo el de esta presidenta que tienen ahora Sheinbaum y los previos remontándose ya a la época de Fox, ¿no? Entonces, en el caso mexicano hay grupos criminales que compiten entre sí, colaboran entre sí también, cooperan entre sí, para capturar a diferentes pedazos del Estado como pirañas, de manera descentralizada, en donde el Estado es debilitado debido a esa captura. Por obvias razones, para que exista una delincuencia organizada de Estado monolítica, no puede haber democracia. La democracia deja de existir, por definición. Ya es un sistema autoritario que se transforma en una organización criminal, o es una democracia que se fue pervirtiendo, pasando por un sistema híbrido y yendo hacia autocracias, que después se transformó en una organización criminal. La delincuencia organizada de Estado monolítica que yo describía de Venezuela nunca puede ser una democracia. Ahora, los estados débiles que son capturados pedazo por organizaciones criminales, sí pueden ser democracias imperfectas o sistemas híbridos como el mexicano en este momento, calificado como híbrido por revistas internacionales muy respetadas como The Economist Intelligence Unit, que lo define ya como un sistema híbrido, Human Rights Watch y otras organizaciones ya en México la definen como un sistema híbrido, al mismo tiempo como el de Bukele en El Salvador y el de otros sistemas como Hungría dentro de la Unión Europea. En ese tipo de situaciones tú tienes delincuencias organizadas competitivas o cooperativas que capturan diferentes pedazos del Estado como pirañas y debilitan al Estado, obviamente. Y el Estado va dejando atrás a los sistemas democráticos y se van transformando en mafiocracias, que es lo que tiene en este momento México. Es una mafiocracia. Los canales que nosotros hemos podido identificar a través del análisis de reportes de inteligencia, los análisis basados en causas judiciales que hemos llevado adelante con Samuel González a lo largo de los últimos, nos estamos poniendo viejos, 30 años, 25 años, ya muestran el modus operandi de estas redes criminales, de cómo capturan al sistema político mexicano. A nosotros nos interesa la captura política. Más allá de que también es importante la captura de aduanas, la captura de la policía municipal, pero la política en sí mismo se captura a través de dos mecanismos, que es la infiltración a través
del sistema político electoral, el financiamiento de campañas electorales, es uno de los favoritos, o la colocación en listas de miembros de grupos criminales, directamente puestos en listas por los caciques de los partidos a dedazo, es otro mecanismo importante. El tercer canal más importante es el de contrataciones públicas, en donde mucho dinero generado a través de uno de estos 26 tipos de delitos que mencionaba Samuel, que venimos calculando desde hace ya 30 años, ese dinero sucio va a parar a contrataciones públicas a través de empresas que licitan, empresas privadas, y es un mecanismo muy utilizado, que utilizaba ya desde los años 50 la mafia italiana, la Cosa Nostra, la Calabresa, la 'Ndrangheta, como se le denomina, la Sacra Corona Unita, utilizaban dinero sucios para ganar contratos, licitaciones, y a través de eso generar ganancias y lavar dinero al mismo tiempo. Entonces, esos son los tres mecanismos predilectos. He denunciado públicamente la existencia de la penetración del cartel de Sinaloa en las contrataciones públicas de Durango, de Sonora, en el caso mexicano, pero estos son casos de esta manera. A la delincuencia organizada atomizada, la delincuencia organizada que captura al Estado pedazo por pedazo, se lo combate, como bien decía Carlos Flores, a través de un sistema judicial coordinado, mucho mejor coordinado que el mexicano, donde el fiscal, bajo el nuevo sistema oral acusatorio, tenga la capacidad de reunir insumos potencialmente probatorios de 18 agencias del Estado a nivel federal y estatal, que van desde los registros de la propiedad en los estados y el federal, insumos potencialmente probatorios de la unidad de inteligencia financiera, insumos potencialmente probatorios de aduanas, de los órganos regulatorios de los ministerios de Hacienda, insumos potencialmente probatorios vinculados a los mecanismos de regulación de productos farmacéuticos, porque una de las principales actividades de la delincuencia organizada mexicana es la adulteración de medicinas y la falsificación de medicinas. Es un gran negocio no documentado todavía en los medios de difusión. Enormes cantidades se producen con falsificación y demás, en donde el fiscal tiene que estar obligado a llamar a estos órganos del Estado para que aporten insumos potencialmente probatorios, y tiene que estar obviamente representado el órgano de inteligencia militar y el órgano de inteligencia civil para el cual trabajaba Carlos hace muchos años. Entonces, de esa manera hay una coordinación no solamente del sistema judicial, sino interinstitucional, que después aborda la cooperación internacional que indican las leyes de la ONU, a través de cooperación, asistencia legal mutua, etc. Eso no se hace en México. El segundo elemento importante es cumplir con las 40 recomendaciones que nos brinda el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo internacional que ha generado 40 recomendaciones acordadas internacionalmente con muchos países para prevenir el lavado de dinero. La principal responsabilidad del sector privado. La tercera área, que es la más importante para combatir la captura de órganos del Estado, al estilo mexicano, salvadoreño, guatemalteco y en muchos otros países, es el sistema político electoral. No permitir que las candidaturas y precandidaturas sean seleccionadas como hoy en México a dedazo, o como en Argentina son seleccionadas a dedazo, y utilizar el mecanismo de preselección al estilo chileno de Brasil, federal, que apunta a que las precandidaturas deben competir a través del voto de los miembros de los partidos, con votos auditados en primarias, sin que exista el dedazo. Ese factor, el dedazo, es el principal canal por el cual el cartel de Sinaloa tiene a candidaturas federales insertas en las listas de Morena, en las listas del PAN, del PRI, etc. Entonces, ese es un elemento clave para prevenir la captura. Pues otros, por ejemplo, ligados a
al sistema de contrataciones, de licitaciones públicas, tiene que haber muchísimo más control y transparencia, al cual debería estar sometido a auditorías ciudadanas, auditorías del Poder Legislativo, auditorías internas, cosa que tampoco existen en el caso mexicano ni en el caso de muchos otros países de Latinoamérica, para prevenir que el sistema político sirva a la delincuencia organizada y de esa manera mate a la democracia, porque es ahí donde pasa el problema. Tenemos que en la mayor parte de los países de Latinoamérica, incluyendo en Argentina, incluyendo a Bolivia, incluyendo, no importa la ideología, incluyendo El Salvador, las listas de candidatura las fabrican o el presidente Bukele o caciques de los partidos a dedazo que reciben $100.000 para colocar a un miembro de la delincuencia organizada en las listas electorales. Entonces eso tiene que terminar. Chile, Brasil, Costa Rica utilizan sistemas de apertura de listas donde cualquier ciudadano se puede anotar en las listas de precandidaturas y someterse a un voto abierto y auditado. Eso no existe en la mayor parte. Y finalmente las políticas de prevención social, que son básicamente dos. Se tiene que legalizar una ley de auditoría ciudadana donde no solamente el ciudadano tenga derecho a acceder a la información, transparencia y toda esa fiesta que le gustan las ONGs de García Luna, sino la historia de que el ciudadano se pueda constituir como un auditor social a través de contralores que se eligen en cada colonia, en cada estado, a mano alzada por los ciudadanos. Eso se hace en Brasil, se hace en Francia. O sea, estos son elementos. Y después la reasignación social de bienes decomisados, que es propia de Italia, la experiencia italiana es muy positiva, donde todo bien decomisado a través del sistema judicial es reasignado a víctimas para que se transforme en un centro de, si son tierras, si son edificios decomisados, se transformen en centros de producción y de generación de trabajos para los grupos sociales vulnerables en una sociedad. Ahora, la delincuencia organizada de Estado, la de Venezuela, la de Corea del Norte, la de Rusia, no hay otra manera que enfrentarla que a través de una alianza de países que establezcan un sistema de boicots y de aislamientos de estos países, boicots marítimos, boicots cibernéticos, focalizados en las élites de esos países y no en el pueblo de Corea del Norte y tampoco en el pueblo de Rusia, focalizados en las élites. De la misma manera que el dictador de Rusia y de Venezuela han sido llevados a la Corte Penal Internacional por cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, en el caso de Rusia, deben comenzarse a generarse casos con mucho más dientes y mucho más empuje internacional, por más que Estados Unidos y otros países no se hayan adherido al Estatuto de Roma que estableció la Corte Penal Internacional, se puede ejercer presión coherente para avanzar. Bueno, ya quiero dejar de hablar porque la idea ahora es escucharlos a ustedes a través de preguntas y respuestas, así podemos reaccionar. Muchas gracias por la paciencia y muchas gracias, Carlos y Samuel, por sus presentaciones. Felicidades. Muchas gracias, Edgardo. Estuve leyendo las preguntas que nos hicieron llegar las personas que están participando. Hay maneras, una pregunta que ha hecho la magnífica colega Karina Maciel, hay metodologías para ir deshaciéndose de regímenes políticos que han transformado al Estado de manera monolítica en una organización criminal. Los hay. Para hacer eso, para que exista un mecanismo para deshacerse de estos regímenes mafiosos, hay que darle gran apoyo a la población de esos países para que puedan tener la capacidad de paralizar al sistema económico, al sistema político. Al mismo tiempo, tiene que haber un ataque
frontal desde el exterior hacia esos países, a través de, por ejemplo, bloqueos cibernéticos, bloqueos literalmente cibernéticos, donde paralizas las comunicaciones entre los miembros, de los funcionarios del Estado. Tiene que haber claramente una fuerza armada interior que pueda enfrentarse a estos grupos de personas. Es muy difícil en el caso de Venezuela, pero tiene que comenzar a darle apoyo a la población internamente. Es muy difícil cuando esos sistemas autocráticos que se transforman en estados mafiosos pasan a ser totalitarismos, como en el caso de Corea del Norte. No hay manera de ayudar a la población de Corea del Norte, ya que el sistema de control es ya totalitario. Todo tipo de interacción social está siendo controlado. En el caso de Venezuela no es así. Como ustedes pudieron observar, ahí en la frontera con Colombia es enormemente porosa. Una de las cuatro organizaciones criminales con las cuales Maduro y sus ministros y sus funcionarios están vinculados es con la FARC. Al mismo tiempo, Tren de Aragua, los funcionarios mismos establecieron el cartel de los soles, apoyo de Hezbollah en Medio Oriente, porque Maduro envía petróleo a través de los mercados informales. Desde el Medio Oriente se les envían armas. Mucho del tráfico de drogas de Medio Oriente a Latinoamérica pasa por Venezuela y va hacia Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Entonces hay forma de pegarle a toda esa estructura transnacional criminal de la manera que está proponiendo hacerlo Estados Unidos, que no es solamente a través del combate al lavado de dinero, como venimos haciendo desde hace muchos años, sino a través de quirúrgicamente, y no a través de invasiones de soldados a México ni a Venezuela, al viejo estilo, quirúrgicamente, ir atacándolos desde el punto de vista económico, militar, desde el punto de vista político, para que esta gente literalmente se vea arrinconada y no tenga manera de subsistir como sistema. No se olviden que en los regímenes que yo denomino delincuencia organizada de Estado, el presupuesto oficial, el que aprueba el Congreso, está financiado por actividades criminales. Este no es el caso de México. El bolsillo de los políticos está financiado por grupos criminales y las elecciones, pero el presupuesto oficial que abastece de agua, que abastece de barrido, alumbrado, limpieza, el abastecimiento de educación, los rubros del presupuesto oficial están abastecidos por la delincuencia organizada transnacional, por los flujos que le entran a través de la exportación de oro, de petróleo, en el caso de Venezuela. Tenés que cortarle esas fuentes de financiamiento al presupuesto para que los militares no puedan cobrar, para que los ministros no puedan cobrar, y eso se hace desde afuera de Venezuela, porque gran parte de las organizaciones criminales están operando desde afuera de Venezuela, los barcos, y eso es lo que se va a hacer a través de operaciones satelitales, drones, ciberguerras. Van a haber una guerra al estilo siglo XXI, en el caso de México y Venezuela. No van a ser invasiones, más allá de que puedan entrar, como han venido entrando grupos especiales, fuerzas especiales de manera encubierta a territorio mexicano para eliminar a un laboratorio o eliminar a ciertos líderes de organizaciones criminales. No va a ser una invasión militar al estilo del siglo XX o siglo XIX. Va a haber un gran ataque a todos estos grupos criminales que están financiando a la política mexicana. En el caso de Venezuela es mucho peor, porque ahí tenés que eliminarles el financiamiento del presupuesto. Había una pregunta ligada, yo sentí que había una especie de conexión que hacía la persona que la hizo entre democracia y delincuencia organizada. No es verdad que las democracias promueven a la delincuencia organizada. Las democracias sin controles institucionales, controles patrimoniales, controles judiciales, controles para prevenir el lavado de dinero en el sector privado y controles sociales. Sin esos cuatro tipos de controles, las democracias caen en la trampa
de la delincuencia organizada atomizada que vive México. Pero si la transición hacia la democracia en México hubiese sido como la de Chile o como la de Brasil, con todos los problemas de Brasil, no tendrías una captura generalizada de órganos del Estado por parte de carteles. No tendríamos el escenario de más de 150.000 desapariciones forzadas y cientos de miles de personas asesinadas. Con los 4 tipos de controles patrimoniales, cuando uno transita hacia una democracia, evita el síndrome mexicano, ¿no? Las democracias que han establecido esos 4 tipos de controles, patrimoniales, judiciales, controles de prevención del lavado de dinero y controles sociales, no han sufrido el destino trágico que ha sufrido y que viene sufriendo México. Por lo tanto, las democracias con esos 4 tipos de controles, los cuales incluyo obviamente los controles electorales que yo mencioné antes, son democracias medianamente sanas, como la de Chile, como la de Colombia, con toda la violencia atomizada que pueda haber. Cuando Colombia salió de un episodio de captura del Estado similar al que tiene México ahora, pero con mucha menos diversificación de bienes y servicios ilícitos. En el caso de Colombia era más que nada armas y drogas y secuestros, pero en el caso de México hay decenas de delitos patrimoniales que abastecen a la delincuencia organizada. Hizo metástasis México. Cuando se hizo en Colombia, se establecieron esos 4 tipos de controles a partir del año 99, 2000, previo Uribe inclusive, con el presidente Pastrana, y comenzaron a sanear a la democracia colombiana para que se pueda rescatar. O sea que no hay una relación necesaria entre la democracia y la delincuencia organizada. Las democracias sin controles como los que mencioné se transforman en mafiocracias, como es el caso de México. Finalmente, para terminar, el enfoque Trump en cuanto a las acusaciones penales contra Maduro y contra otros personajes similares tienen sustento judicial. Yo lo conozco. Son sustentos de testigos que han sido jefes de inteligencia, ministros, que han sido corroborados a través de datos duros que se transforman en pruebas corroboradas. Ahora eso por un lado. Pero por el otro, Trump está causando un deterioro de las instituciones judiciales norteamericanas. Había otra pregunta sobre ese tema. Y ese deterioro de esas embestidas de Trump contra el sistema judicial norteamericano, contra el periodismo, contra los despachos de abogados, contra todo tipo de potencial oposición, está generando su propia delincuencia organizada al estilo del caso Odebrecht. Escuchen lo que les digo. El caso de Odebrecht, recordarán, era un caso de delincuencia organizada transnacional de una empresa de construcción de origen brasileño que se expandió a muchos países. Yo recuerdo haber visto causas judiciales ligadas a Odebrecht en 13 países. República Dominicana, México, por supuesto, estaba incluida, donde llegaba la firma Odebrecht, sobornaba a funcionarios del más alto nivel de cada uno de los países, incluyendo a presidentes, como fue en el caso de Perú. Uno de los expresidentes se suicidó cuando la policía estaba en la puerta para detenerlo por esta causa y otras. El caso de Brecht era una organización criminal que obtenía contrataciones públicas a través de actos de corrupción al más alto nivel. Estamos observando este tipo de patrones en el comportamiento norteamericano. La política exterior norteamericana está muy vinculada a empresas amigas de Trump. Por lo tanto, si tú le das muchos negocios a las empresas amigas de Trump, a las empresas que están, o hay familiares o son que financiaron la campaña electoral de Trump, si le das negocios en el sector minero mexicano, en el sector financiero mexicano, en el sector energético, petróleo mexicano, si le das negocios a esas empresas, se termina el problema con los aranceles, que los reduce al 10%. El enfoque de Argentina fue entregarle negocios a través del gobierno de Milei específicos a Trump, con lo cual los aranceles en Argentina no existen. Y además no te pone barreras al flujo de personas, no le va a imponer
ese nuevo requisito de $15.000 de fianza para poder obtener una visa de turismo. Por lo tanto, no se olviden que la política exterior de Trump está siendo corrompida por conflictos de interés. O sea, quiero matizar esto. Por un lado está el trabajo judicial bien hecho, que en el caso de Maduro viene desde el año 2016. No se olviden que a los sobrinos de la esposa de Maduro, o sea, miembros de su familia de Maduro, fueron capturados en el 2016 y sentenciados, y comenzaron a aportar información a través de sus teléfonos, fotografías, videos, de cómo transportaban droga desde la terminal que solamente puede usar el presidente Maduro hacia Centroamérica. Eso estaba desde el año 2016 establecido, antes de Trump, antes de la primera administración de Trump. O sea que hay causas que sí tienen su validez judicial, donde yo he visto las pruebas, yo he visto el material probatorio, y no hay forma de que en un proceso judicial Maduro se escape. Hay que sacarlo a Maduro, ahogar el sistema de financiamiento del mismo Estado venezolano, del presupuesto público, para que comience a caer el régimen. Y eso no se ha comenzado a hacer de manera adecuada. Más allá de los ataques cibernéticos, ataques con drones a puntos neurálgicos, para que no ocurra lo que ocurra en Gaza, en donde si se ataca de manera indiscriminada y empiezan a haber muertos civiles venezolanos, inmediatamente la gente comienza a volcarse hacia el gobierno, ¿no? Porque es fácil embanderarse, ¿no?, cuando eso sucede. Ahora, finalmente, hay un tema de cultura de la legalidad en muchos de nuestros países. La gente no se siente que sus preferencias son armónicas con las leyes vigentes. Entonces, esa cultura de la legalidad debe existir para que haya una reacción popular en cadena, para que exista de alguna manera un movimiento social, una cultura de legalidad mínima, para que exista un movimiento social como el de Italia en los años 90, el cual Samuel presenció, porque Samuel estudió en Bolonia. Samuel, tengo entendido que fue inspirado por lo que sucedió en Italia a través de los grandes héroes antimafia de la historia italiana, y eso comenzó a revertir las preferencias sociales hacia una mínima cultura de la legalidad antimafia. Por ahí andamos. Eso todavía no se está viendo en México. Se vio en parte en Colombia, se vio en parte en algunos, se está viendo en Chile mucho, pero eso en México todavía no existe. Se necesita ese ingrediente para que la sociedad reaccione, deje de ser comprada a través de planes, a través de dádivas, a través de todo ese dinero espurio que va a parar a las personas más desesperadas en la pobreza en México, que es un poco la llave mágica que ha usado Sheinbaum, López Obrador y otros gobiernos para comprar votos. Eso explica gran parte de esos votos que apoyan a la presidenta Sheinbaum. Así que quería abarcar todas esas preguntas y no quiero excederme, así que muchas gracias. Gracias, Marcela. Pues ya has contestado varias de las preguntas. Bueno, los tres han contestado ya varias de las preguntas particularmente sobre el tema de Venezuela. Hay bastantes. Nos dice José Novoa, dice, ¿hasta qué punto la infiltración del crimen organizado en estructuras estatales representa una forma de captura del Estado y qué mecanismos institucionales son realmente eficaces para resistirlo? Me parece que ya hablaste de esto, Edgardo, sobre los controles. Sobre estos controles, dice Ichel Altilano, la impunidad es un elemento que hoy en día da seguridad al actual régimen de gobierno, se refiere a México, por ello se ha hecho más visible e inicia un proceso de normalización mediante elementos discursivos de minimizar el impacto en la sociedad. Y dice Horacio Vives, ¿qué esperar en México de cara al anuncio de una reforma político-electoral que se espera profundamente regresiva? ¿Qué institucionalidad se puede esperar a partir de ello en cuanto al sistema de contrapesos? Y dice Sergio Martínez Chavarría, dice, en el caso de Maduro se ofrece una recompensa para su entrega de $50 millones. Eso permite que cualquier milicia privada vaya por él. Un procedimiento similar podría aplicarse en México para detener a los políticos involucrados con los cárteles. Y en el mismo sentido, Armando Alcocer dice, ahora que se dan a conocer nexos de políticos mexicanos con grupos criminales como La Barredora, en donde el hermano de Andrés Manuel López Obrador, como así se refería a Dan Augusto López Hernández, que no solo los protegió, sino que hasta el
el gobierno de Tabasco, comandado por otro morenista, Javier May, lo acusa de haberlo creado. Podríamos pensar que prosperen las demandas judiciales internacionales que están realizando particulares y partidos políticos como el PAN y el PRI. Y la segunda pregunta, ¿qué debemos esperar de los presuntos acuerdos de los narcos, Ismael El Mayo Zambada, Chapo Guzmán y Caro Quintero? ¿Quién quisiera comentar sobre ello? Hay una pregunta sobre cuánto dinero generan estas organizaciones. Hay dos reportes muy buenos para los que les interesa ver los montos de estos dineros, que son siempre aproximados, no hay cálculos exactos, no es como medir la temperatura. El Global Financial Integrity Report es una fuente muy buena. Global Financial Integrity Report. Y después hay un profesor austríaco que se llama Friedrich Schneider. Friedrich Schneider tiene grandes trabajos sobre cálculo de cuánto dinero generan las organizaciones criminales y las economías ilícitas en general. Después el tema de México. Para poder establecerse como delincuencia organizada de Estado, o sea, como el Estado siendo un órgano monolítico, organizado, en donde no hay grupos criminales peleándose entre sí para conquistar al Estado, sino hay uno solo que establece el monopolio del poder y obviamente la violencia que tú ves en México baja. Hay una delincuencia organizada más poderosa y la violencia baja. Para que eso suceda, tienen que primero concentrar el poder alrededor del Ejecutivo, que es lo que está haciendo México ahora. Concentrar el poder legislativo para que sea un títere a control remoto del Ejecutivo y a través de la reforma judicial que han aprobado ahora, lo que están haciendo es justamente crear un sistema judicial que dependa para sobrevivir del Ejecutivo, de los dineros de campaña, de los dedazos en las listas, etcétera, etcétera. Ese es el primer paso para avanzar hacia una delincuencia organizada de Estado. Bajo condiciones inerciales, o sea, si no existiese ninguna presión de ningún otro lado y dejamos que México siga así, México marcha hacia una delincuencia organizada de Estado. De eso la historia criminológica de la delincuencia organizada nos indica esto sin lugar a dudas. Pero estamos tratando de que no sea así. Trump está sacudiendo a México utilizando el nombre de políticos mafiosos como mecanismo de negociación con la presidenta Sheinbaum. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, no? O sea, están a través de políticos mexicanos que están colaborando con los norteamericanos, con pruebas, corroborando no solamente el testimonio, se están obteniendo pruebas sobre la participación de políticos en la delincuencia organizada. Hay políticos mexicanos que están colaborando con las autoridades norteamericanas. Y eso se utiliza en las negociaciones integrales con las cuales Trump se acerca a cualquier otro país. Para Trump no es solamente negocio un tema de comercio. Él te saca cualquier cosa, como hizo con Brasil. Metió en los aranceles el tema de Bolsonaro, que está siendo procesado. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, con Trump no se negocia sectorialmente. Entonces, un gran foco de debilidad de México en las negociaciones con Trump es el hecho de que hay una tonelada de políticos mafiosos adentro de la delincuencia organizada con material potencialmente probatorio que ha caído en las manos de oficiales de inteligencia norteamericanos y del sistema judicial americano, con lo cual la presidenta Sheinbaum va a tener que dar el brazo a torcer. Eso de alguna manera impactaría para que México no siga evolucionando de manera inercial hacia una delincuencia organizada monolítica de Estado. Eso Estados Unidos no lo va a permitir. No puede tener a una Rusia actuándole como una especie de isla manufacturera china en la frontera norteamericana, que es un poco también el proyecto de Morena, de separarse de Estados Unidos y de entregarse a China para que China le ponga todo tipo de fábricas. Eso no se va a permitir. Entonces, vean que la estrategia de Trump va más allá de la negociación de un arancel o de los automóviles. Es un tema integral lo que les estoy diciendo. ¿Está claro, Marcela? Porque tú entiendes de estos temas. Has estado muchos años en la política. Entonces, este es un tema integral.
donde los nombres de políticos mexicanos involucrados en reuniones, como es el caso del gobernador de Sinaloa, otros que han estado metidos durante años con la delincuencia organizada, están siendo identificados y las pruebas están siendo acumuladas para empezar a pegarle de manera quirúrgica. La discrecionalidad en el impulso de causas penales sigue operando en Estados Unidos. Si hay colaboración por parte de México en cuanto a la entrada de inversiones y demás favores que pida Trump, favores entre comillas, quizás menos políticos mexicanos sean procesados a través del sistema judicial norteamericano. Finalmente, el último punto, porque ya se nos está acabando el tiempo. Una operación de extracción de Maduro, así se le denomina. Es una operación de extracción de Maduro y de gente, requiere ablandar al sistema, al régimen de Maduro a través de no solo sanciones, que eso ya existen, sino a través de cortarle el chorro de la delincuencia organizada que financia el presupuesto venezolano. O sea, que Maduro no tenga la capacidad ni de pagarle a sus generales. Eso genera un descontento que se va pronunciando cada vez más. Eso es un factor previo a la extracción. Tiene que además de eso, hay que activamente comprar a mucha gente que está alrededor de Maduro. Esto ya lo hizo Estados Unidos en la extracción de 2 miembros de la oposición venezolana que fueron a Estados Unidos. Ya hubo una extracción. Fue a través de un edificio que no era parte del gobierno venezolano. Es mucho más difícil hacerlo con Maduro, pero tenés que comprar a mucha gente para llegar a eso. Son operativos que llevan a veces de 6 meses a 1 año. Eso no se puede hacer de un día para otro como un espasmo militar. Una operación de extracción no requiere de muchos militares norteamericanos. Los comandos encargados de estas cosas sería una operación interfuerzas conjunto, pero previo a esta extracción tiene que haber un elemento de ablandamiento a través de cortarle el chorro de todas estas organizaciones criminales que le están financiando el Estado el Estado mafioso que Venezuela tiene, dirigido por Maduro y su gente. Así que bueno, por ahí el tema. O sea, es posible una extracción bajo condiciones previas que te acabo de mencionar y otras que no hay tiempo de lograr. Gracias, Marcela. Gracias, Edgardo. Hay un comentario de Jesús Ortega que dice, es verdad lo que dice el doctor Buscaglia acerca de que el presupuesto nacional sigue siendo creado y dirigido por instituciones del Estado, pero considero que hay regiones en el país que incluyen entidades federativas cuyas economías no dependen ya de los recursos federales establecidos en los presupuestos federales y estatales, sino que se ha establecido una narcoeconomía o economías totalmente integradas a las mafias delincuenciales. Ejemplos: la Tierra Caliente, que comprende al estado de Guerrero, Michoacán, Estado de México, o Sinaloa, Colima, Baja California, la frontera del noreste mexicano también. Esta integración de economías regionales con los cárteles hace más difícil combatir la delincuencia organizada y el Estado federal prefiere convivir con esas economías mixtas, que son economías formales integradas a la economía delincuencial. Y dice Luis Núñez, otro comentario, dice, se calcula que el régimen venezolano maneja el 25% de la cocaína a nivel mundial y la penetración de dinero de los narcos a las 2 próximas campañas electorales en Perú 2026 ya está más que comprobada. También dice Sofía Carvajal que la sociedad tenga la capacidad de dique de denuncia, dice el doctor Flores, la capacidad de dique de denuncia, dice el doctor Flores, de denuncia que quien atienda, no entendí muy bien la pregunta. María Araceli Colín dice, Maduro y su relación con cárteles nacionales. Dice la presidenta Sheinbaum esta mañana respondió que no tienen informes y que sí tienen pruebas, las presenten. Esto ya lo comentó Samuel. Y yo agregaría, ya lo comentaste en este momento, Edgardo, que México pues no estaría en camino de convertirse en una delincuencia organizada de Estado gracias a la presión ejercida por el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, no sería también mucho confiar en que el retraso o la transformación de México en una delincuencia organizada de Estado, un poder externo que tiene sus propios intereses, tal como lo comentaste con el tema de Bolsonaro o incluso con el gobierno de Bukele. La presión viene diferenciada y
digo, para los mexicanos es interesante o hay mucha, hay una extendida percepción de que la magnitud y el poder del crimen organizado en nuestro país será frenado por el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, tiene sus propios intereses, eso me preocuparía a mí. Y otra pregunta es, eh, ¿será que veremos a partir de lo que canten los Chapos y los Mayos acusaciones directas y persecución contra políticos, militares, grupos empresariales de primer nivel, que no solo de México, sino de varios países en los que están involucrados? Así que yo creo que con esto ya terminamos. Los dejo, Edgardo. Sí, no sé si Samuel quiere decir algo. ¿Está Samuel por ahí? Bueno, mira, todos los casos en donde regímenes políticos fueron parcialmente rescatados, estaban al borde de transformarse en delincuencia organizada de Estado, con un caos de descontrol de su territorio, descontrol de sus instituciones, el caso colombiano viene a mente. En todos los casos, el rescate de ese sistema político y del Estado vino a través de presiones internas, sociales, como las que bien menciona Carlos, como presiones externas. Siempre existieron las externas. En mayor o menor medida siempre había presiones externas. Pueden ser presiones externas con fundamento ético, como las que existió en su momento contra Colombia, contra la élite colombiana, cuando se determinó que al presidente de Colombia, Semper, le habían llegado cheques de un cartel colombiano. Hubo una presión con fundamento ético desde afuera, desde Europa, desde la Unión Europea y desde Estados Unidos, Canadá y hasta Japón se incorporó. De eso no hay duda, siempre hubo presión externa. La presión de Trump no tiene por qué ser ética, con un fundamento ético. Va a ser una presión, claramente. Trump tiene que demostrar que entra menos fentanilo, que muere menos gente debido a que él llegó al poder. La epidemia de fentanilo en Estados Unidos tiene un contenido político muy fuerte, además de la tragedia humana que eso representa. La entrada de drogas, en donde él mete a China también en esta bolsa junto a México. No es solamente México. Entonces, muchas de las sanciones de los aranceles contra China pasan por el tema de producción de fentanilo. No sé si se han enterado, hay un componente del arancel chino que es por el tema de fentanilo. Sé que generar presión de ese tipo, más allá de sus intereses de negocios, más allá de la personalidad del presidente, es algo necesario. Obviamente tiene que haber un factor de presión social interno. Tiene que haber mucho más cohesión social, como la que existió en su momento en Italia, en Colombia, como existió además en Turquía, en su momento previo a Erdogan. Tiene que haber una cohesión social que en México se tiene que desarrollar. La sociedad civil mexicana que tú, Marcela, y tú, Carlos, y tú, Samuel, conocían de los años 80 y 90, se ha desarrollado muchísimo. Técnicamente, se ha movilizado más, pero falta cohesión social. Falta generarle anticuerpos para que no sea comprada tan fácilmente como lo hacía García Luna en su momento, cuando estaba en el poder, donde tenía a un portafolio de ONGs que le actuaban como títeres. Entonces, tiene que haber un factor de cohesión social mucho mayor para que exista. Lo que comentaron los colegas Luis Núñez, el señor Jesús Ortega, coincido plenamente. Hay un elemento de diversificación y de diversificación económica de la delincuencia organizada que está metida ya en temas de pesca ilegal, explotación de flora y fauna en general en México, medicinas adulteradas, falsificación de marcas farmacológicas, todo tipo de negocios que hace que en muchas regiones tampoco se dependa del gobierno federal. Eso genera la atomización que yo les mencionaba antes. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con los colegas. Gracias, Marcela. Gracias, Edgardo. Gracias, Marcela. Una cosa más, Marcela. Hay una pregunta sobre extracción de Maduro y someterlo a juicio. A esa pregunta me refería cuando hablaba de extracción. Yo creo que todos los mecanismos para ablandar al régimen de Maduro se deben aplicar, entre ellos los que menciona muy bien Samuel. Tiene que haber ataques quirúrgicos contra objetivos no civiles, militares, en Venezuela, como mecanismo de ablandar.
al régimen, tiene que haber claramente un corte casi total de la entrada de flujos de recursos con los cuales, recursos ilícitos, en dinero sucio, con lo cual se abastece el presupuesto oficial venezolano, con lo cual no pueda pagarle a sus empleados, a sus funcionarios militares y civiles. Tiene que haber un proceso de ablandamiento a través de un bloqueo cibernético y físico total, que va a ser obviamente no solo liderado por Estados Unidos, países latinoamericanos como Argentina, Perú, ya se acoplaron a un posible bloqueo marítimo junto a Estados Unidos. Y tiene que haber un ataque también ligado al rol que ha tenido la Corte Penal Internacional, donde Maduro ha sido acusado, se lo ha investigado, ha sido acusado, hay un pedido de captura, por lo tanto, el extraerlo a Maduro ya tiene un marco internacional de la organización internacional, o sea, la Corte Penal Internacional, dentro del cual también se podría enjuiciar a Maduro, no solamente por los crímenes que mencionamos en esta conferencia, sino por crímenes de lesa humanidad, violaciones masivas a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, homicidios que se han llevado adelante a través de funcionarios del Estado. Toda esa prueba se ha venido acumulando a lo largo del tiempo. Así que quería aclarar ese aspecto como un factor de convergencia y de consenso, ¿no?, al final de esta conferencia. Gracias. Gracias a Carlos, a Samuel, y un abrazo, Marcela. Gracias. Perdón, Edgardo, me gustaría nada más este último comentario que me parece súper interesante, con dos preguntas bien provocadoras, y con eso terminamos, no sin antes agradecerles a todos y a ti, Edgardo, por la extraordinaria organización de este interesantísimo evento. Dice José Novoa: me gustaría referirme al caso de Haití, donde vemos no solo el avance de redes criminales, sino también un desinterés persistente y diría estructural por parte de la comunidad internacional. Haití lleva años en un estado de agonía institucional, humanitaria y democrática. Sin embargo, la respuesta global ha sido lenta, reactiva y muchas veces superficial. Hay que preguntarse si estamos frente a una negligencia por fatiga diplomática o si en el fondo hay una normalización cínica del colapso de ciertos países pobres y radicalizados. ¿Qué tipo de compromiso real existe en la comunidad internacional de los organismos internacionales que han ganado mala reputación por inoperantes? ¿Y qué intereses están detrás de la inacción sostenida frente al crimen organizado? Adelante, no sé, Carlos, Edgardo. Samuel, también, porque Samuel por ahí, Samuel ya se fue. Ya se fue. Bueno, ya se fue. No voy a hablar en nombre de Samuel, pero hemos trabajado en organismos internacionales y hemos visto la luz y la oscuridad adentro de estos organismos internacionales. Los funcionarios de la ONU no mueven un pie sin que exista un permiso tácito o explícito de los órganos que financian a la ONU, principalmente Estados Unidos, la Unión Europea, China ahora ha aumentado mucho su contribución. Entonces no mueven un piso. Y estos países que contribuyen al presupuesto de las Naciones Unidas han estado en un proceso cada vez más conflictivo y agresivo de interacción entre ellos, incluyendo la Unión Europea con Estados Unidos, la Unión Europea con China, China con Estados Unidos. Entonces, esa desunión, ese caos caracterizado por la falta de un poder hegemónico que ponga orden en el ámbito internacional, se manifiesta a través del caos y del desorden que ustedes ven en el Consejo de Seguridad, que es el único órgano con dientes que tienen las Naciones Unidas. No voy a hablar ni de la OEA, que no tiene ningún diente. Las Naciones Unidas tiene el Consejo de Seguridad, que está paralizado por el gradual enfrentamiento cada vez más conflictivo, cada vez más agresivo entre los 5 miembros permanentes. Entonces eso se manifiesta en la debilidad, en lo moribunda que aparenta estar las Naciones Unidas como órgano de coordinación internacional. Sin embargo, hay que trabajar con lo que hay. Y lo que hay es un consenso internacional en frenar a Venezuela. Rusia, no, porque Rusia, como un país que ha estado generando su explotación de petróleo, ha sido utilizada políticamente con una
con un criterio geoestratégico impecable. Entonces, grandes regiones del territorio del planeta no se oponen a que Rusia continúe haciendo lo que está haciendo, especialmente en África, muchos países de Asia, y aún la postura de la India con respecto a las actividades de Rusia en Ucrania y las actividades de Rusia en otros países del mundo, también contribuyen a que exista desunión e impunidad en el quehacer. Entonces, claramente ese es el diagnóstico que menciona la persona que hizo la pregunta, que estoy de acuerdo, pero hay que trabajar con lo que hay. En este momento tenemos un régimen como el de Maduro, que es mucho más fácil de desestabilizar, que es un régimen dictatorial. Todo organismo internacional, no solamente Estados Unidos, lo ha clasificado como tal. Tiene miles de casos de ejecuciones extrajudiciales y de asesinatos por parte de funcionarios militares y de inteligencia de miembros de la oposición y de personas de a pie en manifestaciones. Es un órgano que es mucho más fácil de desestabilizar y de desmantelar que el régimen de Rusia. Por lo tanto, hay que trabajar con lo que hay y avanzar en lo que se puede. En eso estamos. Gracias, Edgardo. Edgardo, ¿cierras? Bueno, solo agradecer ante todo tu capacidad, tu catalizador, tu liderazgo, Marcela, como siempre, para hacer todo realidad. Y a mis colegas, a mis amigos Carlos y Samuel, agradecerles. Es siempre un lujo estar junto a ustedes en un panel. Y ante todo, más allá de nuestras diferencias metodológicas, de análisis de nuestras disciplinas, hay una convergencia hacia lo que hemos mencionado en este panel, que es qué es lo que debemos hacer para ir avanzando hacia una situación mejor de la que estamos ahora. En ese sentido, este panel ha generado propuestas y análisis hacia futuro y eso me pone muy, muy contento. Le agradezco mucho, Carlos, como siempre. Es una luz estar contigo. Gracias a Samuel, que no está ya, también mi agradecimiento. Y tratemos de mantener el contacto como para repetir, a medida que vayan cambiando los eventos, nos vayamos aproximando hacia el 2026, veamos qué va a suceder con Perú, con Argentina, todos países que también están sufriendo una embestida cada vez mayor de la delincuencia organizada en el ámbito político. Felicidades, Marcela. Gracias. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias, Marcelo. Un abrazo para ambos y con mucho gusto. Y gracias a la gente que estuvo con nosotros también. Gracias. Chao. Chao.